20 de diciembre de 2024. La Reserva Federal publica su último dato de oferta monetaria. M2, la medida más amplia del dinero en circulación, está en 21,2 billones de dólares. Para ponerlo en contexto, en enero de 2020, antes del COVID, M2 era 15,4 billones. En menos de 5 años, Estados Unidos creó 5,8 billones de dólares nuevos. Eso es un incremento del 38% en la oferta monetaria en menos de 5 años. Para que lo veas más claro, en 1980, toda la oferta de dinero de Estados Unidos era de 1,6 billones de dólares. En solo 5 años, hemos impreso el equivalente a 3,6 veces toda la base monetaria de 1980. Pero aquí viene lo que casi nadie te dice. La inflación de verdad todavía no llegó. Lo que vivimos entre 2021 y 2023, el 9% de inflación oficial, el 20% real en comida y alquileres, fue solo el tráiler, no la película. El evento principal viene en camino, porque esos 5,8 billones de dólares no se disuelven mágicamente en la economía, se mueven en olas. La primera ola golpeó a los activos. La bolsa subió alrededor de 60% desde 2020. La vivienda se disparó casi 50%. La segunda ola golpeó los precios al consumidor, comida, gasolina, renta. La tercera ola, la que destruye a la clase media, todavía se está formando. Y no es solo el dinero que ya imprimimos. Son los 90 billones que vamos a tener que imprimir en los próximos 15 años para pagar los intereses de la deuda que creamos, imprimiendo los primeros 5,8 billones. Este es el espiral deuda más inflación, y cuando empieza, no se detiene hasta que la moneda se destruye y la clase media queda aniquilada. Aquí está lo que nadie en el gobierno se atreve a decirte de frente. No existe un camino realista para pagar los 36 billones de deuda nacional. A ninguno las matemáticas nos cierran. La única salida es la inflación. Inflación masiva, sostenida, que destroza a la clase media y transfiere entre 20 y 30 billones de dólares de riqueza, desde ahorradores y asalariados hacia quienes tienen activos y hacia el propio gobierno durante la próxima década. No es una teoría conspirativa, es reconocimiento de patrones. Esto es lo que pasa cada vez que un gobierno imprime dinero para financiar una deuda que no puede pagar. En Roma lo hizo. Weimar Alemania lo hizo. Nixon lo hizo en cámara lenta. Estados Unidos lo está haciendo ahora, más rápido que todos ellos. Te voy a mostrar el patrón completo de 4 etapas de colapso de una moneda. 3 ejemplos históricos que prueban que es inevitable cuando cruza ciertos límites. La línea de tiempo exacta, que muestra en qué punto del ciclo estamos. Las matemáticas que demuestran que al gobierno no le queda alternativa real, excepto inflar. ¿Y quiénes son los que van a ser destruidos frente a quienes van a consolidar riqueza cuando golpee la crisis monetaria? Porque esto ya no va de economía, va de supervivencia. Y si no entiendes lo que viene, vas a quedar del lado equivocado de la mayor transferencia de riqueza en la historia de Estados Unidos. El patrón de 4 etapas de un colapso monetario. Cada colapso de moneda en la historia sigue las mismas 4 etapas, sin excepciones, en 2000 años. En etapa 1, la base. Un país establece una moneda confiable respaldada por algo real, oro, plata, materias primas. Ese respaldo crea confianza. La confianza crea expansión económica. La gente ahorra en esa moneda porque mantiene su valor. Esta etapa puede durar décadas o siglos. Etapa 2. Empieza la degradación. El gobierno se enfrenta a costos crecientes, guerras, programas sociales, imperio, corrupción para mantener el poder. Los impuestos no alcanzan. El endeudamiento tiene límite. Entonces el gobierno hace lo que siempre hacen los gobiernos desesperados. Degrada la moneda. Reduce el contenido de metal precioso. Imprime más papel. Promete que es temporal. Promete que nada cambió. Etapa 3. Pérdida de control. La degradación se acelera. La inflación sube. La moneda se desploma. Y aquí está la parte crítica. La clase media, que guarda su riqueza en la moneda, es arrasada. Mientras tanto, quienes están más cerca del grifo del dinero, los élites, grandes propietarios, gente conectada políticamente, sobreviven y aprovechan. Compran activos a precio de remate a gente desesperada. Etapa 4. El reseteo. Se introduce una nueva moneda. La riqueza ha pasado de millones de manos a unas pocas miles. El sistema se reinicia y la gente que lo perdió todo
nunca entiende bien qué fue lo que pasó, porque cada etapa se mezcla suavemente con la siguiente. Déjame probarte este patrón con 3 civilizaciones separadas por 2000 años. Ejemplo histórico. Roma, del año 64 al 270 después de Cristo. Roma arde en el año 64. El emperador Nerón necesita dinero desesperadamente. El denario, la moneda de plata romana, había tenido 95% de plata pura bajo Augusto. Nerón lo rebaja a 80%. Así empieza la etapa 2. La mayoría de los romanos ni se enteró. La moneda se veía igual, circulaba igual, pero tenía 15% menos plata. Nerón acuñó más monedas con menos plata. Más dinero en circulación, las mismas cosas disponibles, resultado, los precios comienzan a subir. 130 años después, bajo el emperador Septimio Severo, ese mismo denario tenía solo 46% de plata, mitad metal barato. Luego llega Caracalla, en el año 215 introduce el antoniniano. Supuestamente valía 2 denarios, pero solo llevaba 1,5 veces la plata de un denario. Fraude monetario a escala de civilización. Hacia el año 253, bajo Galiano, el antoniniano tenía 20% de plata. Una década después, 2%. 2% de plata en lo que había sido la moneda más confiable del mundo. ¿Qué pasó con los precios? Explotaron alrededor de 1000% en 100 años. Una medida de trigo que costaba 100 denarios en el año 150 pasó a costar 100.000 denarios hacia el 250. ¿Quién perdió a la clase media romana? Pequeños propietarios, comerciantes, soldados con sueldos fijos, cualquiera que guardara denarios como ahorro, vio evaporarse su riqueza. Un comerciante que ahorró 100.000 denarios en toda su vida, suficiente para comprar una granja, terminó viendo que eso solo compraba pan. ¿Quién ganó? Grandes terratenientes, senadores con enormes fincas, quien tuviera activos físicos, tierra, edificios, ganado. Esos activos subieron de precio en términos de moneda degradada. Una finca que valía 100.000 denarios en el año 150 valía 100 millones de denarios en el 250. La tierra no cambió, la moneda sí. Resultado, la riqueza se concentró en la clase senatorial. La clase media fue destruida. Hacia el año 300, Roma había pasado de ser una república con una base amplia de clase media a una oligarquía, donde unas pocas, cientos de familias, controlaban casi toda la riqueza. La degradación de la moneda destruyó el tejido social. 200 años después, el Imperio Romano de Occidente colapsó. Revisa el patrón. Etapa 1. Moneda de plata confiable bajo Augusto. Etapa 2. Más de 2 siglos de degradación gradual para financiar guerras y expansión imperial. Etapa 3. Degradación extrema e inflación de 1000%. Clase media destruida. Etapa 4. Reforma monetaria bajo Diocleciano. Riqueza concentrada. Imperio debilitado. Más allá de reparación. Patrón completo. Weimar, Alemania, 1921 a 1923. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania debía 132 billones de marcos oro en reparaciones, equivalentes a cientos de miles de millones de dólares actuales. Alemania había abandonado el patrón oro durante la guerra. Ahora tenía que pagar en moneda respaldada por oro, sin tener oro suficiente. El gobierno de Weimar tomó una decisión. En lugar de subir impuestos o recortar gasto, algo políticamente imposible, imprimió dinero. Mira la velocidad de la caída. Enero de 1919, 8,9 marcos por dólar. Nivel normal de posguerra. Julio de 1922, 493 marcos por dólar. Enero de 1923, 17.972 marcos por dólar. Francia ocupa el Ruhr. Agosto de 1923, 4,6 millones de marcos por dólar. Noviembre de 1923, 4,2 billones de marcos por dólar. 4,2 billones de marcos por $1. Un pan que costaba 160 marcos a finales de 1922 costaba 200.000 millones de marcos en noviembre de 1923. Familias que habían ahorrado durante generaciones vieron desaparecer todo en cuestión de meses. Una familia de clase media con 100.000 marcos en ahorros en 1922, suficiente para vivir cómodamente 5 años. No podía comprar ni un sello postal en diciembre de 1923, pero los que tenían activos reales sobrevivieron.
Los agricultores poseían tierra que producía comida. Los dueños de fábricas tenían edificios y máquinas. Quien había pedido dinero prestado en marcos, vio su deuda licuarse. Si pediste 100.000 marcos en 1921 para comprar una casa, en 1923 seguías debiendo 100.000 marcos. Pero eso equivalía a una fracción microscópica de un pan. Tu deuda desapareció en la casa, quedó libre. La hiperinflación completó la mayor transferencia de riqueza en la historia alemana, de ahorradores de clase media a poseedores de activos y endeudados. ¿Quién perdió? Maestros, funcionarios, pensionados, cualquiera con ingresos fijos o ahorros en efectivo. La clase media profesional fue destruida. ¿Quién ganó? Industrialistas, como Hugo Stinnes, que se endeudaron a lo grande para comprar activos durante la inflación y luego devolvieron los préstamos con marcos sin valor. Grandes terratenientes, especuladores que entendieron el juego. El trauma psicológico definió la política alemana de la siguiente década. La clase media se sintió traicionada. Había ahorrado, seguido las reglas, confiado en el Estado. Fue arrasada. Un pintor fracasado llamado Adolf Hitler construyó un movimiento político sobre esa rabia. Aplica el patrón. Etapa 1. Marco respaldado por oro antes de la Primera Guerra. Etapa 2. Expansión monetaria durante la guerra e impresión para pagar reparaciones entre 1921 y 23. Etapa 3. Inflación mensual de cientos de miles por ciento en 1923. Destrucción total de la clase media. Etapa 4. Introducción del Rentenmark en noviembre de 1923. Hickesau, concentradau Hitler, llega al poder menos de 10 años después. El patrón se repite. Es innegable. Nixon y el dólar. 1971 hasta hoy. 15 de agosto de 1971. El presidente Nixon aparece en televisión y suspende la convertibilidad del dólar en oro, el llamado Shock Nixon. Durante 27 años, desde Bretton Woods en 1944, el dólar se había fijado en $35 por onza de oro. Todas las demás monedas se anclaban al dólar. Ese era el cimiento del sistema financiero mundial. Pero en 1971, Estados Unidos estaba perdiendo oro a toda velocidad. Los gobiernos extranjeros exigían la redención en oro. Las reservas se habían reducido a menos de la mitad de su máximo. El 11 de agosto de 1971, Reino Unido pidió $3 billones en oro físico, directamente desde Fort Knox. Nixon no podía cumplir sin revelar que Estados Unidos no tenía suficiente oro. 4 días después, cerró la ventanilla del oro. El dólar se convirtió en moneda puramente fiduciaria de un día para otro. 15 meses más tarde, Bretton Woods colapsó del todo. El dólar empezó a flotar frente a otras monedas y Estados Unidos descubrió que podía imprimir dinero sin límite, sin oro que frenara la oferta. ¿Qué pasó después? ¿Inflación? Los 70 trajeron estanflación en el desempleo, subió. La inflación se disparó por encima del 13% hacia 1980. Quienes guardaban riqueza en dólares vieron caer su poder adquisitivo. Quienes tenían activos físicos prosperaron. Los bienes raíces subieron. El oro pasó de $35 la onza en 1971 a 850 en 1980, multiplicándose más de 20 veces. Las acciones, tras el golpe inicial, también se recuperaron. Quien compró inmuebles, materias primas o acciones en los 70 construyó riqueza generacional. La brecha de riqueza empezó a abrirse de forma sistemática. En 1971, el 1% más rico tenía alrededor del 23% de la riqueza. Para 1990 ya era el 30%. Para 2024, más del 30%. El paso de un dinero respaldado en oro a un dinero puramente fiduciario permitió una expansión monetaria ilimitada, que siempre beneficia más a los que poseen activos. Revisa el patrón. Etapa 1. Dólar respaldado en oro bajo Bretton Woods desde 1944. Etapa 2. Décadas de déficit y expansión monetaria que vacían las reservas de oro y fuerzan la ruptura en 1971. Etapa 3. Inflación de los 70 destruye ahorros. La brecha de riqueza se abre. Etapa 4. La estamos viviendo. Sistema fiduciario global. Desigualdad en máximos históricos. Estamos en la etapa 3, entrando en la 4, y la aceleración está a punto de empezar. La crisis actual, Estados Unidos 2024, etapa 3, acelerándose. Te voy a mostrar exactamente dónde está Estados Unidos ahora, dentro de ese patrón de 4 etapas. Etapa 1,
completada. Estados Unidos estableció el dólar respaldado en oro como moneda de reserva mundial en 1944. Etapa 2. Completada. Décadas de gasto deficitario y expansión monetaria. Cierre de la ventanilla del oro en 1971. Moneda fiduciaria total. La deuda nacional pasa de 398.000 millones en 1971 a 36,2 billones en diciembre de 2024. Un aumento brutal en 53 años. Etapa 3. En curso. Devaluación de la moneda acelerándose. Concentración de riqueza intensificándose. Mira los números actuales. Oferta monetaria M2. Diciembre de 2024. 21,2 billones. Enero de 2020. 15,4 billones. Aumento. 5,8 billones en menos de 5 años. 38% de expansión. Pero no se trata solo de lo que ya imprimimos. Se trata de lo que tendremos que imprimir. Deuda nacional. Diciembre de 2024. 36,2 billones. Déficit anual 2024. 1,9 billones. Déficit proyectado 2025. Alrededor de 2,1 billones. Pagos de intereses de la deuda. 1,13 billones en el año fiscal 2024, más que todo el presupuesto de defensa. Aquí es donde empieza la espiral de muerte. Los pagos de intereses ya son el segundo gasto federal más grande después de la seguridad social. Y a medida que la deuda crece, los intereses crecen. Y los intereses agrandan el déficit. Y el déficit engorda la deuda. Y la deuda vuelve a subir los intereses. La Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta que para 2034 los pagos de intereses llegarán a alrededor de 1,7 billones al año. Para 2040, cerca de 2,4 billones. Y eso asumiendo tipos de interés en torno al 3,5%, cuando el bono a 10 años está hoy por encima del 4%. Si las tasas se mantienen altas, los intereses llegan a 2 billones antes de 2030 y a 3 billones hacia 2035. Ahora viene la trampa. Ingresos federales totales en 2024, 4,9 billones. Gasto total, 6,8 billones. Gasto obligatorio, seguridad social, Medicare, Medicaid, más intereses, alrededor de 4,2 billones. Para 2034, estos gastos obligatorios superan por sí solos los 6 billones y medio, más de lo que se recauda hoy en total. No queda nada para defensa, educación, infraestructura, veteranos, nada. Solo pagos obligatorios. El gobierno tiene 3 opciones. Opción 1, recortar gasto. Políticamente imposible. Tendrías que recortar Seguro Social y Medicare, que son intocables. Aunque eliminaras todo el presupuesto de defensa y todo el gasto discrecional, seguirías con déficit porque los intereses no paran de subir. Opción 2. Subir impuestos. Necesitarías aumentarlos alrededor de 40% de forma general para equilibrar las cuentas. La familia media de $75,000 de ingreso pagaría 9,000 adicionales por año en suicidio político. Opción 3. Imprimir dinero. Es la única opción que queda. La Reserva Federal comprará bonos del Tesoro creando dinero nuevo. Eso es monetizar la deuda. Así se provoca la inflación. Y ya lo estamos haciendo. El balance de la Fed, que llegó a 9 billones en 2022, hoy ronda los 7,4 billones. La Fed presume que lo está reduciendo, pero aún tiene cerca de 4,8 billones en bonos del Tesoro. A medida que crecen los déficits y los compradores extranjeros se retiran, China ya redujo su exposición en cientos de miles de millones. Japón también. La Fed tendrá que aumentar sus compras. Eso significa imprimir dinero para financiar al gobierno. Esa es la maquinaria de la inflación. Y no es teórico. Está pasando la línea de tiempo de la inflación que viene. Déjame dibujarte cómo se ve esto en el tiempo, de 2020 a 2024. La preparación. Se imprimen 5,8 billones de dólares. Primera ola, golpe a los activos. Bolsa, vivienda, subida de entre 40 y 60%. Segunda ola, golpe al consumo. Inflación oficial acumulada cercana al 20%. Inflación real en básicos, entre 30 y 40%. Esto fue el adelanto de 2025 a 2027, explosión de déficit. Los déficits anuales superan los 2 billones de forma constante. Los intereses se acercan a 1,5 billones al año. Los compradores extranjeros siguen reduciendo sus compras de bonos. La Fed se ve obligada a comprar más, de 200 billones por año a 500 billones o más. Después de esos dos, sube hacia los 23 billones para finales de 2027.
de 2028 a 2030. La aceleración. Los intereses alcanzan 2 billones al año. Eso es cerca del 40% de los ingresos fiscales dedicados solo a intereses. Los déficits llegan a 2,5–3 billones por año. La Fed compra 800.000 millones o más en bonos por año. M2 se acerca a 26 billones para 2030. La oferta monetaria habrá crecido cerca de 69% desde 2020. La inflación real, no la oficial, se mueve entre 8, 10, 12% anual. Los salarios crecen 3 o 4%. La clase media pierde entre 5 y 8% de poder de compra cada año. De 2031 a 2033, el punto de crisis. El Fondo de la Seguridad Social se agota hacia 2033. Los beneficios se recortan de forma automática más de 20%, a menos que el Congreso intervenga. El Congreso no va a recortar beneficios antes de unas elecciones, así que hará lo que siempre hace: imprimir dinero para tapar el hueco. El fondo de Medicare también se queda sin recursos en torno a 2028-2031, según el uso. Misma solución, más dinero creado. Solo estos dos programas pueden añadir 500.000 millones o más de gasto anual sin ingresos que lo respalden. La Fed ya estará comprando alrededor de 1,5 billones de bonos por año. M2 se acerca a 30 billones. Inflación real anual entre 12 y 18%, de 2034 a 2040. La destrucción. Los intereses se comen más del 50% de los ingresos fiscales. La Fed termina poseyendo más del 40% de toda la deuda del Tesoro. El dólar pierde buena parte de su rol como reserva mundial a medida que otros países se deshacen de bonos del Tesoro. La inflación se mantiene persistentemente entre 10 y 15% al año. La inflación acumulada desde 2020, entre 300 y 400%. Entonces, una casa que costaba $400.000 en 2020 cuesta 1,6 millones en 2040. Los salarios no habrán seguido ese ritmo. La clase media, con un patrimonio mediano de $200.000 en 2020, habrá perdido alrededor del 60% de su poder de compra real. Esto no es predicción, es matemática. La deuda exige pagos de intereses que superan el crecimiento de los ingresos. La única forma de pagar es creando dinero. Crear dinero genera inflación. La inflación obliga a crear aún más dinero para pagar la deuda. Es una espiral que no se detiene hasta que la deuda se reestructura con un default o se licúa destruyendo la moneda. ¿Quiénes son destruidos y quiénes se consolidan? Vamos a ponerle nombres y apellidos a ganadores y perdedores de esta película inflacionaria. Los destruidos, asalariados y ahorradores de clase media. El hogar mediano estadounidense tiene alrededor de $200.000 de patrimonio neto. La composición típica, alrededor de 65% en patrimonio de vivienda y el resto en planes de retiro, efectivo y algo de bolsa. Si la inflación real se mantiene en torno al 10% anual durante 10 años, los activos pierden poder de compra a ritmos distintos. Tu casa sube nominalmente de 400.000 a 700.000 hacia 2034. Suena bien, pero en términos reales, ajustado por inflación, ese valor equivale a unos 270.000 de hoy. Has perdido cerca de un tercio de tu riqueza real. Tu plan de jubilación sube nominalmente de 200.000 a 350.000 con retornos del 7% anual, pero su poder de compra real equivale a aproximadamente 135.000 de hoy. Otro tercio evaporado. Tu salario pasa de 75.000 a 110.000 con aumentos del 3% al año, pero en términos reales equivale a 42.000 de hoy. Has perdido casi la mitad de tu ingreso real. Tu patrimonio total sube en números de 200.000 a 360.000, pero su poder de compra real es de unos 138.000 en dólares de hoy. Perdiste un 30% de tu riqueza real mientras pensabas que te estabas enriqueciendo porque veías números más grandes. Esta es la trampa de la inflación. Los números nominales suben, el poder de compra baja. La mayoría no entiende la diferencia hasta que se jubila y descubre que esos 350.000 en su plan de retiro compran lo que 135.000 compraban 10 años antes. ¿Quiénes son los más golpeados? Jubilados con pensiones fijas, ahorradores en efectivo o bono, $100.000 en cuenta o en bonos del tesoro, pierden la mayor parte de su poder de compra en una década inflacionaria. Trabajadores jóvenes que empiezan con salarios de 50.000
ven su sueldo real caer mientras vivienda y activos se disparan. No pueden ahorrar lo suficiente para comprar casa. Empleados públicos con salarios limitados ven reducida su capacidad de compra entre 40 y 50%. En suma, la clase media, con ingresos entre 50.000 y 200.000, se empobrece de forma efectiva con una década de inflación real de 2 dígitos. Los que consolidan, poseedores de activos y deudas grandes. Ahora, ¿quién gana? El 1% más rico tiene un patrimonio mediano superior a 11 millones de dólares. Su composición típica, alrededor de 80% en acciones y bienes raíces, 15% en negocios propios y solo una pequeña fracción en efectivo y bonos. Sus acciones se mueven con la inflación. La bolsa, en términos nominales, sigue al crecimiento del Producto Interno Bruto nominal. Si el PIB nominal crece a 12% anual, 3% real más 9% de inflación, las acciones también, 5 millones en bolsa, pueden convertirse en 15 o 16 millones en 10 años. En términos reales, equivalen a unos 6 millones de hoy. Ganaron poder de compra. Saltar de 10 a 20, 40, hasta niveles tipo Weimar. Esto destruye del todo la moneda y obliga a crear un nuevo dólar. Es el choque brutal en 3. Represión financiera. El gobierno impone controles de capital. Obliga a fondos de pensiones y bancos a comprar deuda pública con tipos artificialmente bajos y pone límites de precios a algunos bienes esenciales. Es una confiscación lenta. Los ahorradores pierden a través de tipos de interés reales negativos. Es el escenario autoritario. Lo más probable, una mezcla. Años de inflación alta entre 8 y 15%. El dólar perdiendo parte de su rol internacional. Controles más duros sobre el capital y, hacia 2040, una economía formalmente parecida, pero con una moneda que vale 30 o 40% de lo que vale hoy. El reseteo estará completo hacia 2040. Para entonces, la riqueza ya se habrá transferido. La clase media, con un patrimonio mediano de $200.000 en 2024, se habrá quedado con 140.000 equivalentes reales o menos. El 1%, con 11,6 millones, tendrá entre 12 y 15 millones en poder de compra actual. Habrá usado la inflación a su favor. El patrón se completa. Millones pierden. Miles se consolidan. La moneda se reinicia. La historia se repite. Ahora mismo, diciembre de 2025, estamos en el punto de inflexión. Los 5,8 billones ya impresos siguen filtrándose por el sistema. Los 90 billones de inflación futura son la consecuencia matemática de una deuda que no se puede pagar de otra forma que no sea destruyendo la moneda. La clase media está a punto de ser sacrificada, no con un solo crash, sino con una década de inflación sostenida que erosiona tu poder de compra 5-10% al año. Vas a ver subir tu salario y aún así sentirte más pobre cada año. Vas a ver cómo el precio de tu casa se duplica y descubrir que no puedes mudarte porque las casas nuevas se triplicaron. El patrón ya se repitió una y otra vez. Roma degradó su moneda durante 2 siglos y destruyó su clase media. Weimar imprimió durante 2 años y aniquiló a los ahorradores. Nixon cerró la ventanilla del oro en 1971 y desató más de 50 años de degradación lenta que ahora entra en fase de aceleración. Estados Unidos está siguiendo el mismo guión. Etapa 1, completada. Etapa 2, completada. Etapa 3, en progreso. Etapa 4, acercándose. Si esto te dejó claro que los 90 billones de inflación futura son un resultado matemático y no una opinión. Si ves el patrón de 4 etapas que ha destruido cada moneda de la historia. Si entiendes que la clase media está a punto de ser aniquilada mientras los poseedores de activos consolidan. Suscríbete, porque en el próximo video te voy a mostrar las 3 acciones concretas que puedes tomar ahora mismo para ponerte del lado correcto de esta transferencia de riqueza. Cómo convertir activos vulnerables en activos protegidos frente a la inflación. Cómo usar la deuda de forma estratégica, como lo hace el 1%, en lugar de que te use a ti. ¿Y por qué los próximos 3 años, de 2025 a 2027, son la última ventana real para prepararte antes de que la aceleración haga que sea demasiado tarde? Los 90 billones de inflación no están por venir, ya están en camino. Los primeros 5,8 billones ya se imprimieron. Los siguientes 15 se imprimirán antes de 2030. Y hacia 2040 habremos licuado decenas de billones de deuda real, destruyendo la moneda y a la clase media con ella. El patrón no miente, las matemáticas no mienten, y la clase media, que sostiene efectivo y salarios casi siempre,
termina siendo el combustible del sistema. La deuda impagable nunca se paga, se infla, y tú estás sujeto a la moneda que están preparando para sacrificar con tal de salvar la deuda.